Y vamos a continuar con este estudio del profeta Amós, donde usted recordará, vamos a recapitular. Capítulo 7 del profeta Amós. Él tuvo unas visiones por parte de Dios. Usted sabe que las visiones Dios las da por comunión, por revelación, perdón. Dios te da o le da al profeta Amós y a sus siervos por comunión, por cuánto estás en entrega con Dios. Por eso es que Él da visiones. Y al profeta Amós le dio, ¿cuántas visiones, hermano? ¿Cuántas llevamos? 3 visiones. La primera visión que tuvo fue lo de los insectos. ¿Cómo se llaman esos insectos? Langostas. Las langostas, en donde traen el significado que es un juicio. Esas langostas significan juicio para el pueblo de Dios. Y vimos que nuestro Padre Celestial se arrepintió y detuvo el juicio a través de la aclamación, a través del que el profeta intercedió por el pueblo. La segunda visión, ¿cuál fue? ¿No? ¿Cuál? Fuego. Híjole. Fuego. La visión por juicio, por fuego. Esa es la segunda visión que vio el profeta Amós, que de igual forma el fuego representa juicio. Y también el profeta Amós exclamó, pidió para que nuestro Dios se arrepintiera y se detuvo su juicio para el pueblo de Dios. Y ahora sí, la tercera visión, ¿cuál fue? La plomada, que vimos una enseñanza con este instrumento, esta herramienta de albañil. Esta tercera visión es la herramienta que Dios utiliza para medir. ¿Qué mide nuestro Dios con su plomada? Nuestra rectitud. La vida, qué tan recta, qué tan íntegra tenemos nuestra vida delante de Él. Esta plomada, ¿qué viene representando, hermano? La palabra de Dios. Entonces, 3 visiones, pero en esta tercera visión no hubo un arrepentimiento. Dios no se detuvo, Dios no accionó todavía. Hasta el momento el profeta está explicando sus visiones, está predicando su palabra al pueblo de Dios, les está enseñando, les está diciendo que vio una plomada, que esa plomada iba a medir y que medía la vida de cada uno de ellos, y qué tan recta, qué tan derecha tenemos nuestra vida, hermano. ¿Qué tan derecha tienes tú tu vida, hermano, para que Dios no utilice su plomada en ti? Todas esas visiones y mensajes eran predicaciones, hermano, que el profeta estaba realizando para el pueblo de Dios. O sea, el profeta tenía el tiempo, el amor, el espacio, la oportunidad para predicar, y les estaba enseñando, cosa que estamos haciendo ahorita, que estoy haciendo ahorita con usted, hermano. Hay el tiempo, hay el espacio, está la oportunidad, y usted debe de recibir y debe de aceptar la palabra. Él nunca paró de enseñar. El profeta continuó predicando y él nunca dejó de obedecer a Dios. El tema y el título que hoy le traigo, hermano, es: nunca dejes de predicar la palabra. Diga conmigo: nunca dejes de predicar la palabra. Una vez que el profeta Amós terminó de explicar sus 3 visiones, obviamente no las dio con revelación, porque si las hubiera dado con revelación, el pueblo hubiera creído. Y Dios lo que quiere es que tú creas, hermano, sin que te lo explique con peras o manzanas. El pueblo tenía que haber creído en ese momento. Pero como todo, hermano, todo el que predica, pero el que verdaderamente predica la palabra de Dios, va a incomodar. ¿Cómo? Va a incomodar. El que realmente predica la palabra incomoda. El que está predicando, hermano, no es que aburre el auditorio, es que está incomodando. Se empiezan a salir, empiezan a bajar por la botana, empiezan a hacerse patos, y entonces empiezan a incomodarse. El pueblo de Dios empezó a incomodarse. Y eso es lo que significa predicar, hermano. Incomodar. ¿Cómo? Incomodar. El que predica incomoda. No estás a gusto.
te está incomodando algo, la palabra de Dios te incomoda. El profeta Amós estaba incomodando a una nación completa. A veces nosotros tenemos esta virtud o defecto, según lo veamos, en que podamos incomodar a algunas personas y podemos caerle mal. Hay una frase, no viene en la palabra, no voy a decir de dónde la sacamos, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando un verdadero cristiano está predicando, está enseñando, con su vida, con su ejemplo, va a incomodar a alguien. Esa persona, cuando alguien se incomoda, salta, brinca, da su manera de estar incómodo. Y el profeta lo estaba haciendo porque Dios se lo estaba solicitando. Da mi palabra, predica mi palabra a el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede, hermano? Le pregunto, ¿qué sucede cuando alguien se está incomodando por algo? ¿Qué sucede? Se molesta, lo dice, lo expone, lo argumenta, explota, se sale, etc. Aquí el profeta estaba predicando 3 visiones, les estaba enseñando. Y saltó a alguien incómodo. Y ahorita vamos a ver qué significan varias cosas que vamos a ver el día de hoy. Pero necesito que usted recuerde, nunca dejes de predicar la palabra. El diablo se incomoda, hermano, es él. El diablo es el que se incomoda. Él es el que no le gusta que estemos predicando, que estemos en este lugar. No fue para él una victoria que no hayamos abierto el viernes. Pero entre más iglesias estén cerradas, para él mejor. Al que de verdad estamos incomodando es al diablo, hermano. Él es el que se incomoda y él es el que salta. Salta a través de las autoridades, salta a través de las personas. Porque él no quiere escuchar, no quiere que haya lugares donde la gente se reúna. Y así sucedió. El profeta Amós estaba predicando y saltó una persona que hoy la vamos a escudriñar. Y dice el versículo 10 del capítulo 7, no solamente lo vamos a leer y ahorita lo vamos a ir escudriñando. ¿Tendrás otro fondo, flaco, por favor? Ese no me gusta porque no lo veo bien. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías, ¿cómo? Amasías. Vamos a llamarle sacerdote. El sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas tus ¿qué? Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital ¿de qué? Del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, ¿qué? Lejos de su tierra. Ok, hermano. Aquí tenemos una conversación importante que vamos a escudriñar. Amós estaba predicando, el profeta Amós estaba predicando fuerte a la nación y les estaba enseñando sus 3 visiones que vendrían con juicio y que la nación de Israel iba a ser destruida. Pero brincó esta persona, un sacerdote. Vamos a ver qué significa el sacerdote, no qué significa su nombre, porque en la Biblia hay muchos Amasías. Pero vamos a ver qué significa esta persona como tal, este símbolo de Amasías. El lugar en el que el profeta Amós estaba predicando, hermano, no era cualquier lugar, no era cualquier ciudad. Era el principal santuario, era el principal lugar donde se estaba adorando. Dice
en el versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías, ¿de dónde era? De Betel. Betel. Y él era sacerdote del rey Jeroboam. Ahí en Betel se hizo el becerro de oro para que no se bajaran a Judá a adorar a Dios como lo había él estipulado. Muchas gracias. ¿Quién fue? Gracias. Gracias, Josecito. Entonces, en Betel, ahí estaba la capital. No olvidemos, hermano, que ahí también acudía el rey a adorar. El rey de esa nación. Recuerde que estamos hablando del pueblo de Israel cuando se dividió, del reino del norte. Y tenía una residencia temporal. ¿Por qué le digo que tenía una residencia temporal? Mire lo que dice el 13, al final. Y no profetices más en Betel, porque es que Santuario del rey. ahí iba el rey. Y aparte de que iba el rey, ¿era qué? Capital. Para que se moviera el rey para allá, hermano, no era cualquier cosa, no era que tomara el micro y ya llegaba. Tenía que llevarse todo su séquito, toda su personal, su guarda personal, sus siervos, para poderse mover a Betel. Entonces, el profeta Amós no estaba predicando en cualquier lugar. Estaba en un lugar estratégico. Tenía el respaldo impresionante de Dios. Él tenía los pantalones suficientes, el carácter, para predicar en donde estaba la verdadera idolatría. Amén. Entonces, el profeta Amós estaba ahí predicando. ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos en un lugar parecido al del profeta Amós, pero no estamos haciéndolo de él, predicando? ¿Cuántos estamos cerca, hermano, de un lugar de idolatría? Y el profeta Amós tuvo esta valentía, este respaldo de Dios para predicar, a tal grado de que se incomodó un sacerdote del pueblo de Dios, hermano. Las posibilidades de que su mensaje se extendiera como pólvora, hermano, eran muchas, porque estaba predicando en donde estaba el rey, y le tenía que llegar al rey el rumor de que estaba alguien predicando a través de él, porque versículos atrás lo mencionó Jeroboam. Y esto empezó a incomodar a estas autoridades religiosas. Entre estas ya vimos al sacerdote Amasías. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué aquella predicación incomodó al sacerdote que se supone era del mismo bando? Pero como se mezcló con la idolatría, hermano, ¿por qué lo incomodó tanto? ¿Por qué tuvo que salir Amasías, el sacerdote? Primero, porque la predicación del profeta Amós denunciaba la falsedad de su religión, o sea, del becerro. Cuando estaba predicando Amós, les estaba diciendo que estaban adorando a un falso Dios. Lo mismo sucede con nosotros, hermano. Por eso le digo, nunca dejes de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos becerros están allá afuera? ¿Cuántos ídolos conocemos? ¿Cuántos ídolos conoce tu familia? ¿A cuántos se encomiendan? ¿A cuántas estampitas y tienen acá en su carterita? Y si no están unos volteados, ¿a cuántos? ¿Y cuántos de nosotros estamos con la autoridad suficiente, porque estamos en la capital de la idolatría, para predicar, sabiendo que también tenemos el respaldo de Dios, hermano? Segundo punto por el cual saltaron estas personas religiosas, porque ponía en peligro la relación de Dios con los hombres. El sacerdote Amasías seguramente estaba pensando que el profeta Amós estaba incomodando, estaba haciendo algo para que la relación entre Dios y los hombres se estuviera debilitando. Pero no tenía revelación Amasías, hermano. Porque lo que quería el profeta Amós, desde los capítulos que hemos estado estudiando, que espero que se acuerden, es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, que te regreses a Dios. 3. Porque ponía en evidencia lo que ya estaba, un sistema. ¿Cuántas iglesias pseudo cristianas tienen un sistema? Pero el que es verdaderamente hijo de Dios, el que verdaderamente predica la sana doctrina, incomoda a estos sistemas, hermano. Ya había sistemas en ese entonces.
Y ahorita, hermano, ¿cuántos sistemas conocemos? ¿Cuántas doctrinas? Que la doctrina de la prosperidad, que la doctrina de no sé qué. Hermano, no están predicando la sana palabra de Dios. Se están yendo por sus pecados, por sus ideas, hasta que se levante un profeta verdaderamente como Amós en la mera capital, hermano. En la mera iglesia, si sean 5,000 y estén predicando mal. Ese es un sistema, hermano. ¿Cuántos conoce usted? Y siguen hasta el día de hoy, hermano, y seguirán. Estas pseudo iglesias, sea de donde sea, pentecostal, testigos de Jehová, cristianos, hermano, están pidiendo dinero. Ya no son ofrendas voluntarias, sino ya son cuotas. Juegan con los utensilios de Jehová, con los utensilios de Dios, hermano, como esta secta de Pare de Sufrir. Yo no sé imitar al pastor porque nos imita bien chistoso, pero ¿cuántos no traigan? Y aquí tenemos el agua bendita y que tenemos aquí la astilla. Hermano, con eso no se juega, eso es un sistema. Eso es un engaño. El diablo ataca y atacó a través del profeta, a través del sacerdote Amasías, atacó en 3 fases, que es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. El diablo usó al sacerdote Amasías, que al final veremos qué significa, a quién representa Amasías. Lo usó. ¿A cuántos no usa el diablo, hermano? ¿A cuántos el diablo no usa porque son presa fácil? Porque no tienen discernimiento, no tienen revelación de la palabra. Puede usar y poseer animales porque no tienen razón, como lo fue la serpiente. Pero ya no sé qué sea más bobo, que la serpiente se haya dejado usar, o que el hombre en sí, sea hombre o mujer, se haya dejado engañar por un animal. ¿Qué fue, hermano? Porque el diablo usa cuando está incómodo. Cuando él está incómodo porque está predicando, tiene que usar a terceras personas, porque él no se puede presentar. Si él se presentara como es, seguramente lo rechazamos por lo feo que está. Pero tiene que usar a alguien para poder engañar al pueblo, para poder exponer su queja. Entonces, cuando usó al sacerdote Amasías, usó 3 fases. La primera que vamos a ver es una denuncia falsamente ante el rey. Denunciar falsamente al rey. La segunda fase fue intentar seducir para que traicionara el llamado de Dios. Intentar seducir para traicionar el llamado de Dios. Y la tercera es el intento de someterlo a su autoridad. Eso es lo que el diablo usa, 3 fases. Y vamos con la primera. La falsa denuncia. Alguien, hermano, seguramente nos ha levantado una falsa denuncia, una acusación falsa que no está cimentada en algo. Vayamos al versículo 10 y 11, que ahí está la primera fase. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra. ¿En dónde? Cautiverio. En cautiverio. La falsa denuncia que está ejecutando el sacerdote Amasías, usado por el diablo. La frase "se ha levantado contra ti" tiene un sentido como de se ha puesto de acuerdo con otros en tu contra. Así lo entendemos nosotros. Regresemos al versículo 10, por favor. Se ha puesto la gente en tu contra, rey Jeroboam. Aquí tu siervo Amasías ha llegado a escuchar que Amós se ha puesto y ha puesto al pueblo en tu contra. No era una acusación cualquiera, hermano. Era algo grave porque era contra el rey. Era para conspirar contra el rey Jeroboam. ¿Cómo pudo el sacerdote Amasías construir semejante acusación?
¿No nos ha pasado, hermano, que a veces nos construyen acusaciones? Estas, para construirse, se deben de ir armando poco a poco, hermano, hasta tener una acusación ya. Es por eso, hermano, que ahorita los delincuentes de cuello blanco, como es el caso de esta actriz y su esposo, Inés Gómez Montt, tuvieron que armar su acusación. Y es una acusación muy grave, a tal grado, hermano, que estos delitos que cometieron, pues tuvieron que huir del país. Pero para que hayan construido la acusación en su contra, no fue de un día para otro, tardó. Seguramente el profeta estaba tardándose en predicar, lo veía y él predicaba. Pero acuérdense que el enemigo es el que planea, es el que maquina. Lo mismo aconteció con Daniel, cuando el profeta Daniel estaba orando y todos los sátrapas, magos, adivinos, tesoreros y todos esos monos tuvieron que armar una acusación para poderlo meter a la prueba. Aquí es igual, hermano, el sacerdote Amasías estaba formulando una acusación. ¿Y cómo lo hace el diablo, hermano? Muy fácil. Él mezcla verdades a medias con mentiras. Él hace, hermano, este tipo de mezcla de palabras que nosotros lo conocemos como el contexto. A veces tú dices una cosa o haces otra y el diablo usa eso, hermano. Está igual, como dice la gente, que caras vemos pero mañas no sabemos. El diablo sí conoce realmente lo que somos capaces de hacer. En nosotros está ponerle un freno, decir, soportar, resistir la prueba, la tentación, y entonces él huye. Él estaba mezclando, el sacerdote, verdades a medias, hermano. Realmente le pregunto, el profeta Amós, en los versículos más atrás, declaró algo en contra del rey, dijo que lo iba a matar, dijo que iba a morir a espada. Primero, antes del juicio, Dios quiere que tú te arrepientas. Él no manda el juicio sin decirte, necesito que te arrepientas. Amasías transformó el mensaje del profeta algo como esto: van a venir grandes males para la nación por culpa del rey. Algo así dijo el profeta. Él era el responsable, él era la cabeza, él fue el que se le ocurrió poner el becerro, hermano. Él era la responsabilidad de arrepentirse, como en Nínive, y ya había pasado. Bueno, Nínive está más adelante, pero en Nínive, hermano, el rey tuvo que arrepentirse, y cuando toda la nación vio que el rey se arrepintió, toda la nación, ¿qué también hizo? Se arrepintió. Aquí este rey Jeroboam no se estaba dando cuenta que hizo mal en poner y tratar de sustituir la grandeza y el poder de Dios con dos becerritos. Es verdad que Amós anunció la derrota, eso sí es verdad, la anunció, la profetizó, la dijo, pero también dio el remedio. Cuando Dios te da el problema, te manda la solución. ¿Y cuál fue? Arrepiéntete. Necesito que te arrepientes. Ese es todo el contexto del libro de Amós. Arrepentirse. Estaba yo estudiando el profeta Amós, encontré esta clave, hermano. Es tan importante este personaje, Amasías, que por él, si él no hubiera intervenido como vieja chismosa, disculpe la expresión, el pueblo de Israel no hubiera caído. Este es la clave. Amasías, hermano, fue a interpretar otra situación. Él no dijo que Jeroboam iba a morir, hermano, a espada. ¿Dónde está? Él no dice, Amós no dijo, y Jeroboam morirá a espada. Y menos incitó a matar al rey. ¿O si lo incitó al pueblo, hay que matar al rey? No, hermano. Lo que predicó y profetizó fue, me levantaré. O sea, el Señor se levantará con espada. Y no entendieron el símbolo, no entendieron la revelación. Me levantaré, dice el Señor, con espada. Y la espada es la palabra. Me levantaré con espada, con la palabra. Ya tenían los rollos del Pentateuco.
Ya tenían ahí otros rollos de otros libros. El Señor se iba a levantar con la palabra, no a matarlo. Anticipando así las derrotas, hermano, que iba a tener el pueblo. El profeta estaba profetizando que el pueblo de Israel más adelante iba a tener derrotas militares. Y la dinastía de Jeroboam iba a desaparecer. Cuando te metes con Dios, hermano, no te lo recomiendo. No recomiendo que nadie se meta con Dios. Por eso es que Él puso un pecado muy claro. Porque el Espíritu Santo es parte del cuerpo, parte de lo que nosotros creemos. Si te metes con Él, estás acabado. Estás acabado tú, hermano. Por eso Jeroboam estaba injuriando el nombre de Dios. El diablo, hermano, va a buscar con qué acusarte, con qué andar de chismoso, con qué andar de argüendero. ¿Por qué? Porque él necesita que Dios haga juicio en contra tuya. Por eso es que el diablo usa personas, usa cosas que te pueda atraer. Debemos de estar alertas, hermano, y arrepentirnos. Debemos de estar alerta y arrepentirnos. Porque el diablo está rodeando la tierra, merodeándola a ver quién cae y cómo caen, hermano. Al diablo le gusta el argüende. Quiero que lo sepa. Y el diablo se ha puesto al tú por tú con grandes seres divinos de alta autoridad jerárquica de Dios. Se ha puesto de mitotero. Judas 9, por favor, Judas versículo 9. Mire lo que le estoy diciendo. 1 al 9, ¿no? Sí, es que Judas no tiene capítulos, más que versículos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, ¿qué quiere decir contendía? Peleaba, discutía con el diablo, que es Satanás, disputando el cuerpo por el cuerpo de ¿quién? De Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿el Señor qué? El diablo, hermano, pelea, discute, parece un chismoso, un acusador. Eso es lo que es, hermano. Ahí está su nombre en Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Eso es él. Y aquí con el arcángel Miguel, uno de los meros militares del ejército de Dios, no quiso discutirlo. Solamente le dijo que Dios, el Señor, ¿qué? Te reprenda. Y se va el diablo, hermano. No necesitas darle explicaciones, argumentos. Mira, Satanás, no seas mala onda, échame la mano, mira, voy por ti. No, hermano, no puedes dialogar. Lo tienes que reprender. Por eso el Señor Jesucristo en ningún momento en Mateo capítulo 4 se pone a platicar con él. 3 veces le dijo claramente, vete, Satanás. No le dijo, vente. ¿Cómo le dijo? Vete. Le quitó la N. ¿Cómo? Vete. O lárgate si le quieres decir así. Vete, Satanás, porque escrito está. Eso es reprender, hermano. Eso es reprender. 3 veces lo corrió mi Señor Jesucristo y se fue. ¿Con qué habilidad el hombre es capaz de torcer las palabras? ¿Se ha dado cuenta? Cómo a veces hay vecinos y vecinas que las palabras que a veces uno dice o que llegan a escuchar, cómo las tuercen. Esa es una habilidad, hermano, que solamente el diablo tiene. Y qué peligrosas son las palabras sacadas de contexto, hermano. Qué peligroso es que usted saque alguna palabra de contexto de algún hermano o de algún familiar. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Cuando se resiste de manera persistente, el corazón se endurece. ¿A qué me refiero? Cuando hay hermanos sentados aquí o en otras iglesias escuchando la palabra, a veces el corazón de ellos se empieza a endurecer, se empieza a hacer como de piedra, como la del faraón. Cuando el faraón estaba recibiendo la palabra de Dios, ¿a través de quién recibía la palabra faraón? A través de lo que él veía y a través de que cada vez que iba Moisés con su vara, que la vara también representa la palabra,
Cada vez que iba Moisés a predicarle a Faraón, él se endurecía. Y ahí hay 4 fases de que el corazón se endurece, hermano. Aquí es igual. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, hay algunos que empiezan a endurecer su corazón, empiezan a hacerlo duro. Y la palabra de Dios se vuelve insoportable para ellos, e intolerable. No es casualidad, hermano, que la palabra de Dios diga en Jeremías: no es mi palabra como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. Tu corazón a veces es una piedra y solamente la puede destrozar la palabra. No la destroza las frases, no la destroza tu corazón de piedra. Y para estas personas se vuelve insoportable. Amasías estaba teniendo un corazón duro porque no estaba aguantando la palabra, estaba siendo insoportable para él la palabra. Esa es una señal, hermano, de que tú estás haciendo bien. Cuando tú veas que alguien está entrando, saliendo, haciéndose el dormido, haciéndose así como en el micro, ¿no? A las mujeres les pasa. Se suben y ¿cómo está el otro? Ya no hay caballeros. Sí hay caballeros, lo que ya no hay son asientos. Pero así están, hermano. Se sube una dama, una señora con 2, 3, 4 bolsas y no le dan el asiento. Aquí es igual. Está uno predicando y empiezan a endurecer su corazón. Es insoportable, no aguantan la palabra, hermano. Así estaba pasando con la gente en la época de Amós. Hay una mezcla entre la luz, que es la palabra, y las tinieblas, que es el diablo. Recuerden que no se puede mezclar. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. No se pueden juntar, hermano. Aquí no es como el agua y el aceite. Aquí no se puede juntar. Entonces, cuando hay tinieblas, no aguantan la luz, la palabra. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino ¿a quién? La palabra. Dios vino a tu mundo. Dios vino a tu vida, hermano. Él vino, no nosotros a Él. Él vino. Y los hombres amaron más que la luz. Desgraciadamente a la gente, hermano, le gusta más el pecado, lo malo, les gusta más. Su frase es mejor, es más rico, sabe mejor que hacer lo bueno. Porque sus obras eran ¿qué? Malas. No se puede juntar las tinieblas con la luz. Igual, Corintios, claramente dice Dios que ustedes son la luz. Y no puede haber tinieblas. O sea, ustedes no se pueden juntar con alguien tan fácilmente de las tinieblas, hermano. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz. Y no viene a la luz para que sus obras no ¿qué? Miren nomás. Quiero que me entienda. Estamos discerniendo a Amasías. Al final, si nos da tiempo y si no, se va a quedar con las ganas y quiero que vengan. ¿A quién representa a Amasías? Él no estaba aguantando la luz. Fue de chismoso con el rey. Fue de argüendero, el sacerdote Amasías, porque no estaba aguantando la palabra de Dios. ¿Cuántos conoce usted que están en el mercado, ahí la vecina, el vecino, y empieza a soltarle usted unos versículos? Que si yo le hago unas preguntas, los más fáciles, ¿cuáles, hermano? Porque de tal manera amó el Señor es mi pastor, etcétera. Y esos no nos aguantan. Ahí nos vemos, comadres. Ahí nos vemos. Ya no veo que dejé frijoles. ¿Les ha pasado o estoy como que fumando una hierbita por ahí? Hermano, no aguantan la luz los que están en tinieblas. Ahora le hago una pregunta. ¿Tuvo algún efecto la denuncia que Amasías estaba haciendo? ¿Tuvo algún efecto? El sacerdote Amasías, hermano, estaba acusando al profeta con el rey. Y Amasías, le voy a decir ahorita a quién va a representar. Representa a todas las personas que no soportan la palabra. Amasías es la persona o las personas que no aguantan la palabra. Esos Amasías le ha tocado a esta iglesia. Solamente aguantan 20 minutos y se van. 10 minutos y se van.
O 2 horas están aquí, pero están durmiendo. Vamos a comprar unas colchonetas para ellos, hermano. Todos tenemos un Amasías en la familia, hermano. Todos. Que son los que no soportan la revelación divina. Lo cierto es que Amasías no se quedó quieto. El diablo, hermano, no se queda quieto. Él es como el león que tiene hambre, que necesita un cristiano menso para poder comérselo. Y dio un paso más en contra del profeta Amós. El diablo dio un paso más. A eso nos lleva a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es la seducción. ¿Cuál, hermano? El diablo te quiere seducir, hermano. El diablo seduce. Cuando decimos seducción, luego nos imaginamos a una mujer, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo puede ser posible que una serpiente haya seducido a Eva a través del engaño? ¿Cómo usted recuerda de este breve diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con el diablo en el desierto? Intentó seducirlo, porque el diablo es lo que tiene. El diablo no tiene poder para sanar. El diablo no tiene poder para levantarte de la muerte. El diablo cree tener riquezas. Por eso es que al Señor Jesucristo las 3 cosas que le ofreció fue algo material. Él trata, hermano, de seducirte. Y al ojo de la persona la seducción cae. Sansón fue seducido. Hermano, ¿cuántos conocemos que fueron seducidos? Una invitación a traicionar, un llamado y una predicación. El diablo, usando a Amasías, intentó decirle al profeta Amós: deja tu llamado, deja tu predicación, deja tu mensaje, déjalo. Eso es una seducción. Amós capítulo 7 versículo 12 dice de esta manera: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan. ¿Y cómo? El sacerdote Amasías le está diciendo a Amós: ¿sabes qué? Vete a tu pueblo. Y lo vimos cuando comenzamos el estudio de Amós. El profeta Amós no era del reino del norte. ¿De dónde era él? De Judá, del sur. Es como si yo fuera de Iztapalapa y tengo que irme a predicar a la Condesa. Él nació en Judá y Dios lo mandó al otro reino. Y le está diciendo a Amasías, por eso le digo que es clave este personaje en la historia bíblica. Le está diciendo, vidente para empezar, es traducido a profeta. Y la palabra vidente la hemos visto, por ejemplo, cuando fue Saúl, también ahí ocupamos la palabra vidente. Vete y huye a tu tierra, Judá, y come allá tu pan. En este punto, el sacerdote, hermano, Amasías, está intentando seducirlo para que traicione su llamado, para que traicione su ministerio. ¿Cómo lo hace? El sacerdote echa dudas sobre sus motivaciones para servir a Dios y lo hace a través de 3 maneras. Seguimos en el punto 2, pero vamos a ver las 3 maneras, si nos da tiempo, en la que el sacerdote Amasías está tratando de seducir a Amós. La primera manera es incitándolo a salvar su propia vida. A veces, hermano, el diablo trata de decirte, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres cristiano? ¿Para qué? Mejor dedícate a disfrutar tu vida y vívela. Eso es una seducción. Eso es tratar de conquistarte para traicionar el llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que nos caen seducciones de trabajo, de amigos, o los que decimos amigos, y realmente el diablo lo que está haciendo es que te está seduciendo para que tú dejes tu casa, y tu casa es el ministerio? Vidente, huye, vete. Del contexto es fácil, hermano, deducir las siguientes palabras: te lo digo por tu bien. ¿Cuántos te dicen? Te lo digo por tu bien. Ya deja eso, no sirve de nada. Te lo digo por tu bien.
hermano, hermana, primo, tía, abuelita, ser cristiano no funciona, no sirve. Te lo digo porque pues, ya pasé por todas las religiones, hijo. Ya me las sé aquí, allá y acullá. De nada sirve. Dios no está, Dios no existe. ¿Cuántos te han tratado de seducir, de incitar, tratar de motivarte para dejar el ministerio, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos familiares, amigos, jefes? No te dejo. Y te lo digo por tu bien, porque ya sé cómo son y te piden. Hermano. Observemos el cinismo de Amasías. Observemos el cinismo de este hombre que ha venido delante del rey con una denuncia falsa. Y ahora, por un momento, se presenta como alguien preocupado por la vida del profeta, como un amigo que tiene un buen consejo para darte. Y yo le pregunto, hermano, vaya amigos, ¿cuántos amigos tienes tú, hermano, que te dan este tipo de consejos? Te lo digo por tu bien, amigo, ya no le sigas al cristianismo. ¿Cuántos cristianos han desistido y han caído en la seducción del diablo y ahora no son ni de aquí, ni de allá, ni de acullá, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos conoces? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos pastores cayeron en la seducción del diablo y ya no son más del reino de Dios? Yo te pregunto, hermano, ¿un amigo, un verdadero amigo, te aconsejaría dejar a Cristo? Un verdadero amigo te diría, ya deja a Dios y deja ese mundo del cristiano. Un verdadero amigo te invitaría para hacer el mal y desobedecer los estatutos y mandatos de Dios. ¿Esos son los verdaderos amigos? No, hermano. La verdadera amistad es el que da la vida. Por eso mi Dios, mi Señor Jesucristo dijo, ya no los voy a llamar más mis siervos, mis discípulos, sino ahora son mis amigos, porque un verdadero amigo es el que da la vida por su amigo. ¿Cuántos de aquí podemos decir, Dios, yo quiero dar mi vida por ti, porque tú la diste por mí? ¿Cuántos de tus verdaderos amigos están aquí sentados? Si fueran tus verdaderos amigos, estarían aquí, recibiendo la palabra, incomodándolos, viendo lo que es ser un verdadero cristiano, hermano. Por eso es que nosotros somos amigos del Señor, porque estamos aguantando. Aquí estamos recibiendo la palabra, que son como estos látigos que nos dan, que nos pegan. Vamos a cerrar con el segundo punto de esta seducción del diablo. Segunda seducción, una invitación a buscar el éxito en el ministerio. Y esto ha sucedido, hermano, y está sucediendo en las iglesias. ¿Cuántos están buscando el éxito con el puro nombre? El reverendo. ¿El reverendo quién? El ingeniero, se ponen el ingeniero. El licenciado o el maestro o el doctor en letras religiosas. La seducción que el diablo a veces trae, hermano, es con el éxito. Ahí es donde empieza a seducir. Nos vamos a quedar en el segundo punto de esta seducción que está haciendo el sacerdote Amasías. Póngase de pie, hermano, por favor.